Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Campo Rico es la marca. Si usted ya ha probado sus excelentes productos, sabe de qué le estoy hablando. Pero si no ha tenido la oportunidad, le recomiendo que cuando vaya al supermercado solicite el queso tipo Gouda, la crema de leche, el requesón, 3 productos bandera, riquísimos, divinos, excelentes, porque tienen el respaldo y la calidad de Campo Rico. Campo Rico es la marca. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños en el Centro Comercial Alto Prado. Si usted se va a graduar, o su hijo o su hija, si tiene una primera comunión, un bautizo, una boda, cualquier festejo, busque a Richard y él le va a indicar la mejor manera para que usted luzca impecable, así como aparecemos hoy aquí en La Esquina Caliente. Con Estilo y Algo Más en el Centro Comercial Alto Prado. También es una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Hoy hemos invitado a nuestro apreciado amigo y paisano ejidense, el politólogo Juan Manuel Parada, para conversar un poco acerca de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en Italia, donde la extrema derecha ha ganado las elecciones y como consecuencia de ello, pues Giorgia Meloni ahora es la primer ministro. Y no sabemos entonces si hay un resurgimiento del fascismo en Italia y en Europa. Y yo diría que es propicio también recordar los 100 años que se han cumplido de la marcha sobre Roma, que creo comenzó en Nápoles en octubre de 1922. Así es que yo le doy la bienvenida y el agradecimiento a Juan Manuel Parada por venir hoy a La Esquina Caliente. Gracias, ante todo, muy amable por invitarme a tu programa. Y casualmente, en los 100 años que cumple la famosa marcha sobre Roma, cuando Mussolini le exigió al rey Víctor Manuel tomar el poder, a raíz de esa demostración de fuerza con sus 17.000 camisas negras que salieron de Nápoles, pero marchas que ya habían sido previas en las ciudades de Ferrara, de Milán y Turín, que fue ya el punto culminante de una crisis que se había desatado después de la Primera Guerra Mundial hasta 1922, donde se sucedieron más de 6 gobiernos, donde las fuerzas de la derecha moderada y de la izquierda emergente no se pusieron de acuerdo, saliendo entonces así una tercera opción, que fue Benito Mussolini con el fascismo. El fascismo se entiende como un movimiento político-social que aboga por el poder en una sola persona y en un solo partido, que sería como una suerte de franquicia que después se copiaría en varias partes del mundo, con peligrosas consecuencias. Mussolini, uno de sus proyectos fue de llevar otra vez a Italia como la antigua Roma,
porque la palabra fascismo, que debería ser totalitarismo, ¿por qué fascismo? Por hacer alusión a la palabra fases, que es haz de grupos o haz de varas, que era el emblema de la Roma antigua, que simbolizaba la unidad y un hacha, que era la fuerza para acabar con los adversarios, y de ahí la simbología que el hombre quiso tomar para ese pueblo tan deprimido por una guerra, ¿verdad?, que le dejó muy poco, porque si bien Italia había estado en el bando de los vencedores, no logró nada de lo que le habían prometido los ingleses y los franceses después de terminada la guerra, y entonces ese descontento tan espantoso, donde las fuerzas izquierdistas comenzaron a tomar fábricas, a tomar tierras, y entonces poco a poco Mussolini comenzó a ganarse el apoyo de los empresarios, ¿verdad?, de los grandes capitalistas, para evitar una revolución a los tipo Rusia, como los bolcheviques. Esa fue la inteligencia que él manejó. Mussolini fue un hombre muy inteligente. Muy astuto. Totalmente. Y sobre todo muy dado a ser muy teatral, como cosa típicamente italiana, que lo mantendría en el poder durante 23 años. Él hizo grandes obras a nivel de infraestructuras, a nivel de grandes realizaciones, en la que los italianos comenzaron a trabajar. De hecho, uno de sus mayores éxitos fue en 1929 el Tratado de Letrán, donde él puso fin a un problema muy serio que tenía la Iglesia con el Estado italiano durante más de 50 años. Cuando Italia se unió, el Risorgimento, los estados papales que estaban al norte de Italia fueron expropiados. Y entonces los papas, desde 1870 hasta 1929, no reconocían el Estado italiano. Y Mussolini hábilmente logró zanjar ese problema y ganarse el apoyo, no solamente del mundo católico de Roma, sino a nivel mundial. Pero lo que él hizo con la diestra, la deshizo con la siniestra. Ahora, Mussolini no comenzó su mandato presentándose como un gran demócrata. Sí, señor, porque los primeros 2 años y medio él tuvo que jugar a la democracia, con un parlamento en contra. De hecho, cuando él exigió el poder, el rey Víctor Manuel le dio 1 año de plenos poderes especiales hasta que se llamara elecciones, que fue en 1925. Sin embargo, en esas elecciones, Mussolini, con sus camisas negras, que de hecho eran veteranos de la Gran Guerra. ¿Y por qué se le decían camisas negras? Porque eran unidades de élite de la Primera Guerra Mundial que asaltaban las posiciones enemigas, y entonces él retomó eso para la lucha política contra los comunistas. Bien. Esas camisas negras sin alusión, ¿no? No, por supuesto. Entonces, cuando llegaron las elecciones de 1925, los camisas negras comenzaron a hostigar a todos los votantes, ¿verdad?, para que eligieran a los candidatos de ellos, ¿no? Y entonces un diputado socialista, Giacomo Matteotti, se le enfrentó a Mussolini, pero él fue asesinado por un grupo de exaltados fascistas. Esto causó una crisis en el gobierno de Mussolini, pero él supo hábilmente superarla gracias a que mandó a enjuiciar a los que lo habían asesinado, y fue cuando promulgó las famosas leyes fascistísimas, que fue la dictadura. Ya vamos a hablar de esas leyes, vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el politólogo Juan Manuel Parada. Ya venimos. Campo Rico es la marca. Si usted ya ha probado sus excelentes productos, sabe de qué le estoy hablando. Pero si no ha tenido la oportunidad, le recomiendo que cuando vaya al supermercado solicite el queso tipo Gouda, la crema de leche, el requesón. 3 productos bandera, riquísimos, divinos, excelentes, porque tienen el respaldo y la calidad de Campo Rico.
Campo Rico es la marca. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el politólogo Juan Manuel Parada. Y estamos, recordando lo que ocurrió en Italia hace 100 años con el ascenso de Benito Mussolini al poder, y ahora una mujer de extrema derecha ha ganado las elecciones y se ha convertido en la primer ministro de Italia. Y seguramente Juan Manuel nos va a indicar coincidencias entre lo que ocurrió hace 100 años y lo que acaba de pasar allí en Italia. Pero dejamos pendientes para luego de la publicidad conocer cuáles fueron esas leyes que aprobó el gobierno de Mussolini. Bien, las leyes fascistísimas no fue otra cosa que la eliminación de los parlamentos, de los partidos políticos y la monopolización de los medios de comunicación de masa. En ese caso eran los periódicos y la radio, ¿no? En ese momento, ¿no? Todo esto con miras a constituir lo que iba a ser el nuevo risorgimento italiano, ¿verdad? Que la obsesión de Mussolini era de crear otro imperio. El hombre causó grandes sensaciones, bienestares dentro de Italia, pero lamentablemente el hombre quiso mirar más allá. Y él abogaba por el uso de la violencia y de la guerra. De hecho, él consideraba que Italia debía ser otra vez imperio. Y él hizo peligrosas campañas militares como en Libia desde 1929 a 1931, las últimas tribus de los Anassi llevados por Ali Amilcar, después la conquista de Abisinia, que llegó hasta usar hasta armas químicas, después la guerra civil española junto con los alemanes, con su aliado que fue Adolfo Hitler, al que le llamaba el imitador, con ese bigotito de Charles Chaplin, que a la larga sería la tragedia de Mussolini, porque una vez que empezó la Segunda Guerra Mundial, Mussolini, que ya tenía todo lo que había conseguido dentro y las pretensiones coloniales, la Segunda Guerra Mundial se ve tentado de entrar, pero el que al principio se lo impide es su yerno, el conde Galeazzo Ciano. Pero después, en 1940, cuando ya estaba Francia por caer, él declara la guerra a los ingleses y a los franceses, creyendo que ya no iba a haber más guerra, para poder quedarse con parte del imperio francés y de la flota, que eso es lo que a él le interesaba. La guerra se extendió. Y de paso, su ejército estaba en muy malas condiciones. Y todas las campañas que él realizó en Grecia, África del Norte y después en la Unión Soviética, cuando Hitler la invadió, fueron desastrosas. Y la guerra llegó a Italia. Y al llegar a Italia, eso fue el fin de Mussolini, porque él fue depuesto en la famosa reunión del 25 de julio de 1943, la Orden de Grandi, que incluso hasta su propio yerno tuvo que votar en contra de su suegro. Y a las pocas semanas fue rescatado por los alemanes, que fue, por cierto, una de las operaciones más asombrosas de la Segunda Guerra. Y los 2 años gobernó fue bajo el apoyo de los alemanes hasta que fue capturado por un grupo de partisanos cuando trató de escapar en una columna alemana y fusilado junto con su amante Clara Petacci. Es decir, que tuvo un error de cálculo. Totalmente. Ahora, después que terminó la guerra, muchos pensaron que el fascismo se iba a acabar. No, por el contrario. Fue una marca comercial que se extendió. Por lo menos, ¿cuáles fueron los regímenes fascistas más exitosos? Oliveira Salazar con el maestro del Estado Novo, el general Francisco Franco, que duraron más de 40 años, es decir, hasta su muerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, los regímenes de América Latina, especialmente el de Chile, que fue el más sofisticado con Pinochet, que es un régimen fascista. Ahora, el legado de Mussolini es al poderío, la exaltación de los nacionalismos, ¿verdad? A lo que somos los mejores, el respeto al culto, a la personalidad, que eso fue lo que a Mussolini lo reventó.
como diría Ernest Hemingway, que Ernest Hemingway decía, lo más cercano a un César que puede ser este globo facto es a un Calígula y a un Nerón. Eso era lo único que podía ser como César, porque Mussolini se veía como un César moderno, pero su falta de sentido de la realidad y no comprender las corruptelas tan feas que habían en Italia, que incluían hasta las Fuerzas Armadas, se metió en una empresa muy peligrosa frente a su imitador como fue Hitler, con una mentalidad y un sentido de la organización extrema como son los alemanes. Eso fue la realidad que Mussolini no quiso ver. Y eso lo llevó a su desaparición, ¿no? Sí, total, pero no de su movimiento. Porque el fascismo, después de la guerra, comenzó a estar de manera soterrada, incluso se volvió un tabú, hasta muy entrado los años 90, cuando aparece Silvio Berlusconi, que comienza poco a poco a levantar esa bandera que nadie quería volver a escuchar, al punto que hasta la nieta de Benito Mussolini, Alessandra, se volvió eurodiputada, que siempre ella ha causado escándalo. Pero es ahí donde entonces entra Giorgia Meloni, en los años 90, como una ragazza muy bella, como dirían los italianos, a foguearse en el mundo de la política. Y caramba, lo ha hecho muy bien. Pero de la mano de Berlusconi, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, esta propaganda en las últimas elecciones ha sido gracias al apoyo de los capitales y de las televisoras y radios que tiene ese señor, que por cierto ha sido culpado de los hechos de corrupción y corruptelas hasta de menores de edad. Es una cosa que es como a lo italiano, totalmente caricaturesco en extremo, ¿no? Entonces, ahí veo yo dos paralelismos entre lo que fue Mussolini y ahora con Meloni. Ese melodrama, eso tan italiano, pero ojo, el problema es, porque los analistas hoy en día dicen que no es que ella va a hacer otra vez como lo que hizo Mussolini, porque ya las instituciones democráticas están fuertes. Bueno, aparentemente, ¿no? Pero el punto es cómo se va a ver la Unión Europea con estas fisuras que se están comenzando a ver. ¿Por qué? Países miembros recientes como fue Hungría y Polonia han causado ciertas fisuras. ¿Cuál ha sido el norte de la Unión Europea? El respeto a los derechos humanos y a las instituciones democráticas. Pero los países como Hungría y Polonia nunca han tenido tradiciones democráticas. Primero Hungría con el almirante Horthy y Polonia con el mariscal Piłsudski en la época de Mussolini, hasta que después fueron tomados como países satélites de la entonces Unión Soviética, y después que terminó la guerra, bueno, y la ocupación de lo que fue la era soviética, volvieron otra vez a retomar ciertas prácticas democráticas, pero no como se jactaba en Europa Occidental. Ahora, estas fisuras se están comenzando a ver en Europa Occidental: Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia y España. Y en estos momentos Italia, que es la que va a marcar la pauta. Fisuras que nos pueden llevar a la desaparición de la Unión Europea, o una Unión Europea un poco más mirando hacia ella misma, a través de ese nacionalismo que Giorgia Meloni podría exacerbar en los años por venir. Por eso que la oposición en estos momentos debe tener mucho cuidado de no perder de vista todo lo que ella haga. Porque yo creo que aquí habría que colocar el mejor concepto que yo tengo de historia, que es de don Miguel Cervantes y Saavedra, si me lo permite, que dice así: la historia es el testigo mudo del pasado, el émulo del presente y la advertencia del porvenir. He dicho. Ahora, esta situación que estamos viviendo, sobre todo en Europa, con este presunto resurgimiento del fascismo, cómo
explicarlo frente a lo contrario que está ocurriendo, por lo menos en Sudamérica. Sí, porque aquí más que todo ha sido el fracaso, en Europa el fracaso de las izquierdas, aquí el fracaso de las derechas. Entonces aquí pareciera que estuviéramos otra vez en la polarización de derechas e izquierdas. Fíjense el paralelismo que hay de 100 años para acá. La misma tónica, grupos que no nos ponemos de acuerdo acá, otros que no se ponen de acuerdo acá, y mire la facción que está saliendo. ¿Ves? Que hay como cierta secuencia, que ahora Miloni, como fue Mussolini en su momento, se presentó como una tercera opción. Ok, tenemos que ir a la publicidad. Pero me gustaría que al regreso usted hiciera un pequeño análisis. ¿Por qué en Europa ha fracasado la izquierda? ¿Y por qué en Sudamérica, sobre todo, La derecha. ha fracasado la derecha? Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el politólogo Juan Manuel Parada. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el politólogo Juan Manuel Parada. Con él estamos analizando lo que ocurre en el mundo de la política y que pareciera el resurgimiento del fascismo con lo que ha ocurrido en Italia, pero también como contrasentido el triunfo en muchos países de la izquierda en Sudamérica. ¿Por qué en Europa ha fracasado la izquierda y la gente se ha ido hacia la derecha? ¿Y por qué en esta parte de nuestro continente pues ha fracasado la derecha y la gente se ha ido hacia la izquierda? Bien, a mí me gustaría decir una frase del gran Alexis de Tocqueville que dice así: los grupos humanos están siempre llevados por dos grandes contradicciones, como es la de sentirse libres y la de ser dirigidos. Ahora, ¿cómo explicar esto? Este tipo de situaciones se debe a la falta de expectativa e incumplimiento de las metas que se han trazado, ya sea tanto la izquierda en Europa como lo que ha sido la derecha acá. Eso es el común denominador. Y ha llevado a que la gente rechace la política, que venimos con la antipolítica, porque las elecciones en Italia, para dar un ejemplo, hubo una abstención de un 60%. Giorgia Meloni y la coalición con Silvio Berlusconi y con el señor Salvini agarraron menos del 30 o 20% de los votos. Imagínese usted. Porque la gente se cansó, o sea, no cree. Y de ahí otra vez que esta tercera fuerza, como es el fascismo, surgiese. Y de ahí lo que hay que ver de ahora en adelante, dónde van a enfocarse para seguir cautivando y aumentando. Si es que, porque Giorgia Meloni es una mujer pragmática. Y estos últimos 5 años ella tuvo una oposición muy inteligente. O sea, se ve con buenos ojos. Pero siempre que ella se apegue a las cuestiones democráticas. Pero el principal problema es cómo va a ser sus relaciones con la Unión Europea. Ahí por ahí. Ahora, en el caso de nosotros, es lo mismo, es el agotamiento. Entonces estamos esperando otra mejor opción. Hay que recuperar la democracia, sí señor. Pero la democracia se hace con más democracia y no en base a demagogias, personas que vengan con una varita mágica, como ocurrió con Mussolini en su momento. Esa es la enseñanza
que debemos tomar nosotros y sincerarnos y crear frentes unitarios con miras a salir de este atolladero. Democracia con más democracia, y como dijo Winston Churchill, la función de toda oposición es oponerse, pero oponerse bien. Eso, por lo menos, es lo que yo veo en estos momentos. Tenemos que resurgir como tal cual ave fénix, con miras a rescatar la institucionalidad, o de lo contrario, sumergirnos más de lo que estamos. El problema grave es que cuando la gente pierde la confianza en los políticos, o cuando se impone la antipolítica, Exacto. entonces llegamos al gobierno de las minorías. Exactamente. Y esa es la constante que se ha mantenido, y ahí es donde está el peligro. Por eso es que en el caso de Meloni, la oposición está haciendo una seria evaluación de su derrota. Y ya dijeron que le van a poner la lupa a ella todo lo que haga. A todo. Para ver si se ajusta o no. Yo creo que esa es la oportunidad histórica que se nos está presentando, no solamente a los italianos, sino a todo el mundo. Porque a través de estos hechos nos vamos a ver si hemos superado estos males o seguimos en los mismos. Porque sería muy triste que el hombre que se tropieza una vez en una roca vuelve otra vez a caer en lo mismo. ¿Ves? Entonces ahí es donde está el reto de estos próximos años. Y cuidado, esperando no llegar a errores peores. Hay situaciones en las cuales un gobierno ha llegado porque el pueblo así lo ha decidido en un proceso electoral. Pero luego que asume el poder, entonces se convierte en algunos casos en un totalitarismo o en una autocracia. ¿Cómo recuperar entonces de nuevo el valor, el poder del voto? Exacto. Para producir el cambio? Ante todo tiene que haber unidad, claridad de todos los grupos interesados. Porque si se llega a producir una coyuntura de ese tipo, ¿verdad? Nadie puede estar cogiendo tienda aparte. Todo tiene que ser dentro de esa unidad, con miras a recuperar la confianza de la gente. De lo contrario, estaremos sumergidos en este caos. Y en estos momentos se hace necesario tener sentido común y dejar a un lado todas las discrepancias y problemas personales. Hay que sumar y multiplicar, más no restar y dividir. Es una tarea muy ardua, tal vez sea demasiado utópico frente por ejemplo, a lo que estamos viviendo acá, pero no veo otra razón, no veo otra vía. O de lo contrario, seguiremos aletargándonos hasta que finalmente pase lo que no queramos y volvamos a otras experiencias populistas no deseadas. En el último segmento vamos a hablar de la situación política del país, de las posibles elecciones. No se sabe si en el 2023 o en el 2024, que es cuando corresponde. En el 2024, que se cumplen los 6 años Exacto. de mandato presidencial. Pero me gustaría oír su criterio en relación a lo que acaba de pasar en los Estados Unidos, donde ha tenido lugar la elección del medio periodo, donde hubo que renovar una parte de los representantes y otra de los senadores en el Congreso estadounidense, y la elección de unos cuantos gobernadores. Se presumía, y parte de las encuestas apuntaban a que el Partido Republicano le daría una revolcada al Partido Demócrata. Por un lado,
porque los norteamericanos le iban a cobrar la factura a Joe Biden por el manejo desastroso de la economía, además de ser una persona ya bastante mayor que en algunos momentos ha aparecido como distraído, Sí. como perdido, etcétera, etcétera, y significa un peligro para la propia seguridad de los Estados Unidos. Y por otro lado, los republicanos, con Donald Trump al frente, bueno, pues tomarían un segundo aire, pasarían a controlar la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, y significaría que de nuevo Donald Trump sería candidato presidencial para el 2024. Esto no ha ocurrido. Pareciera que hay casi un empate. En el Senado, los republicanos tienen mayor cantidad de escaños en los representantes, pero no les da para manejar la mayoría. Y por otro lado, 16 gobernaciones ganaron los demócratas, 16 gobernaciones ganaron los republicanos, y todavía quedan pendientes 3 o 4 gobernaciones que hay que decidir. ¿Quién cree usted que ganó el martes pasado en esta elección de medio término, como le llaman en los Estados Unidos? Vamos a la publicidad y al regreso vamos a escuchar tu opinión. Vamos a la publicidad y ya regresamos con nuestro invitado de hoy en la esquina caliente, el politólogo Juan Manuel Parada. Ya venimos. Campo Rico es la marca. Si usted ya ha probado sus excelentes productos, sabe de qué le estoy hablando. Pero si no ha tenido la oportunidad, le recomiendo que cuando vaya al supermercado solicite el queso tipo Gouda, la crema de leche, el requesón, 3 productos bandera, riquísimos, divinos, excelentes, porque tienen el respaldo y la calidad de Campo Rico. Campo Rico es la marca. Continuamos en la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el politólogo Juan Manuel Parada. Y le solicitamos, después de la publicidad, que nos dé su opinión acerca de lo que ocurrió el martes en la elección de mitad de periodo en los Estados Unidos. Caramba, la situación que describimos sucintamente de la de Europa en cierta forma está ocurriendo también en la sociedad norteamericana. Todo esto por los estires y escoges entre los republicanos y los demócratas y el poco carisma de los candidatos que han surgido. Trump, cuando ganó, llamó muchas expectativas, sobre todo lo que es volver a lo americano, es decir, lo estadounidense. Pero fueron muchas las decepciones y en consecuencia su posterior derrota. Ahora este hecho lleva una interpretación que puede parecer un tanto grisácea, ¿no? Es una victoria, se puede asumir que sí fue una victoria republicana, pero muy paupérrima. Tal vez no como ellos quisieran. Y sobre todo, que Donald Trump no lo veo como candidato. Y si llegase a ganar, que no lo creo, la edad no lo va a ayudar. Ya es un hombre ya casi de 80 años. Su ego creo que es su peor enemigo.
Y en estos momentos la sociedad norteamericana está comenzando a tener graves problemas económicos que requieren de una persona más vigorosa, que en este caso no es el señor Biden, obviamente. Aparentemente el gobernador de Florida podría ser un buen candidato. Republicano. Sí, señor, republicano. Podría ser una buena opción. No Santis. Sí, exactamente, el señor Santis, que podría ser una buena opción, pero no así Donald Trump. Es decir, yo estoy casi seguro que el Partido Republicano va a salir avante, pero no con Trump. Y en el caso demócrata, ¿usted cree que Joe Biden vuelva a ser candidato? No lo veo así por su estado de salud que ha estado empeorando. Tal vez lo que es el vicepresidente podría en un caso extremo, pero yo lo veo muy difícil. Y si lo hace, es una locura. Sería una locura y además es público y notorio que ese señor pareciera como si estuviera ido, como un cadáver político, pareciera. Y esa no puede ser la imagen que debe dar un presidente, un hombre de Estado. Y es curioso, porque hace 100 años atrás había ese mismo problema y sobre todo la prohibición que vino a causar ese estira y encoge. ¿Ves cómo hay cierto paralelismo? Que es lo que no escapa a ninguna sociedad. Y de ahí que entonces los republicanos ganen, pero no con Trump. Y Biden sería ya un triste pasaje de la historia estadounidense, porque su gestión ha sido muy, muy mala, lamentablemente. Ahora sí entremos a nuestro territorio. Ah, no, por supuesto. No podemos dejar de pedirle a un politólogo, y también preparado y también informado, que nos dé su opinión en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Por un lado el gobierno y por el otro lado el sector o los sectores de oposición, y cómo ve la posibilidad de que se produzca un acuerdo para enfrentar al gobierno, porque presumo yo que será Nicolás Maduro el candidato del PSUV para las elecciones del 2024. Mira, aquí debe privar el sentido común, la lógica y hasta la humildad, aunque yo preferiría colocar la humildad de primero, porque tú hablaste del oficialismo en un solo ente, ¿no? Pero entonces tú dijiste a nivel plural la oposición, o en plural, no ni siquiera una, sino varias. Y ese ha sido el craso error que hemos tenido estos últimos años. Todos podremos tener diferencias, incluso rencillas personales, pero eso hay que pasarlo a un segundo plano. Y eso es condición sine qua non, porque eso de que yo o tú o no, que yo voy a hacer y tú no vas a hacer, no. Tiene que haber un consenso y sobre todo las primarias. Esto tiene que resolverse de manera democrática, no que el dedito que Caracas va a decidir quién va a ser el y este. No, tiene que ser un consenso general. Es como lo que pasó en Chile cuando Pinochet, cuando ya se buscó el plebiscito y todo eso. No te creas, habían divisiones muy grandes dentro de la misma oposición, pero ellos hicieron un acuerdo nacional. Señores, tenemos que enterrar el hacha e irnos en una sola dirección. Aparentemente el oficialismo va a ser el señor Maduro, pero no sabemos el gobernador de Carabobo, que podría también lanzarse. ¿Por dónde? Bueno, es lo que son varias las incógnitas. No sabemos si hay fisuras dentro de del mismo oficialismo. Aparentemente es uno solo. Si una cosa diferencia al oficialismo de la oposición, es que en el oficialismo, cuando se ven amenazados, todos van uno detrás del otro. Exacto. Mientras que en la oposición se ven amenazados y entonces empieza, bueno, que se lleven a este, pero a mí no. No importa, no hay solidaridad. Y si no tenemos solidaridad, entonces seguiremos con esta gente un tiempo más. Pero
Yo diría que la palabra clave se llama desprendimiento. Totalmente, totalmente. Es decir, ¿quiénes son los que en verdad están llamados a liderizar? Que salgan de la masa. Porque de lo contrario vamos a seguir. Si seguimos con estos personalismos, fulano, sutano, que no vale la pena nombrarlos, ¿para qué? Porque ya sabemos de quiénes estamos hablando. Entonces, seguiremos en este estancamiento y esta antipolítica, que es la que se ha institucionalizado hasta ahora. ¿Usted no cree que es un error convocar a unas primarias? Sería lo sano, pero como tú lo dijiste, tiene que haber desprendimiento. Pero si va a ser con algún tipo de trampilla o cosa de esa, pues entonces menos la gente se va a sentir animada de participar. Pero fíjate lo siguiente, Juan Manuel. Lamentablemente, una parte muy grande del país ha perdido la confianza, la fe en los políticos. Sí. ¿Y quiénes participarían en unas primarias? Los políticos. Entonces, la gente iría a votar por el que gane en las primarias. Caramba, eso nos está llevando a un callejón sin salida. Y no es más fácil que ocurra como en Chile. Se pusieron todos de acuerdo y dijeron, bueno, este es el candidato, y todo el mundo fue por ahí. Consenso. Y se acabó. Tiene que haber un consenso. ¿Por qué? Porque hay que presentar una propuesta Exacto. que sea creíble, viable, que entusiasme, que seduzca al elector, y un candidato o candidata que no tenga nada que enrostrarle. Exacto. Sino que todo el mundo diga, este sí representa el cambio. Es lo sano, pero acuérdate que Clausewitz decía que en la guerra todo es sencillo, pero incluso hasta lo más sencillo se puede complicar. Eso es verdad. Y agradecemos mucho, antes que se nos complique el horario, a el politólogo Juan Manuel Parada por haber estado hoy en la esquina caliente. Gracias. Fue una presentación de Campo Rico. Campo Rico es la marca de Con Estilo y Algo Más. Alquiler y venta de trajes para caballeros y niños en el Centro Comercial Alto Prado. Y de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Hemos llegado al final del programa. A ustedes gracias por la audiencia. De nuevo, nos encontraremos aquí en la esquina caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Será hasta la próxima semana.